La imaginación del ser humano lo motiva a realizar con creatividad sus actividades. Solamente los que se atreven a soñar y emprender se autorrealizan, logran cumplir sus objetivos y trascienden fronteras, como lo ha hecho Carlos Argüello y Estudio C. La innovación y creatividad son motores fundamentales para acelerar el desarrollo económico y social, dinamizan la economía a través de la ejecución de proyectos innovadores. El espíritu emprendedor contribuye al incremento de la productividad y competitividad del país, promueve la innovación y la generación de nuevos puestos de trabajo. La creatividad de grandes emprendedores centroamericanos trasciende y seguirá trascendiendo hacia todo el mundo con grandes aportes de escala mundial. Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. El día de hoy presentaremos el tema Creatividad Centroamericana para el Mundo, para lo cual nos acompaña un gran centroamericano del cual nos sentimos muy satisfechos y honrados de tenerlo en Inversión y Desarrollo, Carlos Argüello, fundador y presidente de Estudio C. Muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes, mucho gusto. Mucho gusto, Carlos. Carlos, tú eres una persona centroamericana, naciste en Nicaragua, te criaste en Guatemala, te desarrollaste, tu abuelo fue presidente de Nicaragua, pero has sido un gran emprendedor, un gran creativo y que ha puesto a Centroamérica en los ojos del mundo. ¿Cómo surge la idea de Estudio C con ese espíritu emprendedor? Bueno, en realidad todo fue poco a poco. Yo crecí aquí en Guatemala. Cuando fui a la universidad me sentí un poco frustrado por la falta de oportunidades y me fui a los Estados Unidos. Comencé a estudiar allá diseño en el área de California, donde estaba haciendo todo lo de computadoras, y ahí comencé a trabajar en ese mundo de la mezcla de tecnología y arte. Trabajé ahí por mucho tiempo creyendo que en Centroamérica no se podía hacer nada de esto, y luego regresé y para mi sorpresa ya había mucha juventud interesada en este mundo, y así fue como comenzó el estudio. Qué interesante, porque se demuestra que los guatemaltecos, nicaragüenses, centroamericanos somos capaces, y lo que necesitamos son oportunidades. Imagínate, tú eres ahora un líder a nivel mundial, que te han entrevistado las cadenas de televisión y radio y medios escritos más famosas del mundo. Eres como un embajador de las Naciones Unidas, la Unión Europea, en fin, nos representas muy bien. Pero ¿cómo nace en ti esa idea, esa chispa de ser un gran emprendedor? Bueno, en realidad nunca lo pensé que yo quería tener una compañía, pero y me gustaba trabajar en lo que estaba haciendo. Trabajaba para las compañías grandes de los Estados Unidos como Disney Pictures, DreamWorks, pero en realidad también en mi niñez y en mi familia siempre hubo una inquietud de cómo cómo cambiar y aportar a Centroamérica con todos estos cambios socioeconómicos que existen, las diferencias tan grandes, cómo poder ayudar y mejorar la región, ¿no? Entonces yo en el mundo de entretenimiento y tecnología creía que no era posible, y más bien pues ya 20 años después de haber trabajado en los Estados Unidos por mucho tiempo, regresé acá y descubrí que había mucho talento, y en realidad lo que necesitaban ellos era nada más la conexión con los Estados Unidos. Entonces mucho de lo que siento que hemos hecho en el estudio es crear un espacio donde los jóvenes comparten conocimiento y luego la conexión con la industria, que es lo más importante. Que hemos sido una de las compañías, una de las únicas compañías en Latinoamérica en trabajar con los grandes estudios, ¿no? ¿Y qué te impulsó a hacer este gran proyecto que tú dijiste, esto es lo que necesita América Latina para el mundo? Me gustaría decir que así era el plan, pero no fue. En realidad fue una secuencia de eventos. Yo trabajé, me encantó trabajar en los Estados Unidos. Trabajé 4 años para la NASA y Ford Aerospace haciendo visualización científica, luego en videos de música para Michael Jackson, luego en canales para televisión, cine, y era como una fantasía todo ese mundo, y ese trabajo yo regresaba como solo para vacaciones. Luego decidí retirarme de ese mundo, como repensar mi vida, qué quería hacer, y quería repensarlo aquí en Guatemala. Entonces vine a Antigua y aquí estuve un tiempo repensando las cosas, y vi que había toda una masa de jóvenes que les interesaba este mundo. Y ahí fue cuando dije, pues si no es ahora,
¿cuándo si no soy yo quién? ¿No? Alguien tiene que comenzar a hacer algo. Y comenzamos un pequeño estudio de 6 personas. Esas 6 personas le enseñaron a otros 6 y así fue creciendo poco a poco hasta que llegamos a las Crónicas de Narnia, que éramos como alrededor de 100. Y eso fue la primera etapa que comenzó como una cosa muy personal, ¿no? ¿Y cuáles han sido los más grandes retos en tu vida? Porque como hemos visto, como todo un emprendedor, siempre hay altibajos, pero siempre se pueden lograr y superar para que los jóvenes vean de que sí es posible. Sí, bueno, mira, una de las cosas es que yo nunca me consideré emprendedor, sino que hacía lo que me apasionaba. Y cuando llegué a lugares donde no lo podía hacer, entonces me tocó crearlo, ¿no? Que esa es una de las cosas importantes, que uno no siempre nace emprendedor, sino que a veces las circunstancias lo hacen. Yo también le hablo mucho a los jóvenes que mucho de lo que las personas creen que son obstáculos, en realidad son guías que lo van moviendo a uno, ¿no? Y yo tuve la suerte de primero estar en los Estados Unidos, tener conocimiento en esta industria que era muy nueva, y ahora la segunda etapa es traer todas esas nuevas industrias a Latinoamérica, ¿no? Y qué importante, porque eso genera más motivación en los jóvenes, más oportunidades de empleo y por supuesto aprovechar todas las ventajas de la tecnología. Pero ¿qué significa para ti en lo personal, para Carlos Argüello, el nicaragüense, el guatemalteco, el centroamericano, que tu trabajo sea reconocido por todo el mundo, por Hollywood, por la NASA, por las distintas entidades a nivel mundial? En realidad eso es interesante porque desde un principio, es decir, mi primer trabajo formal fue con la NASA, mi primer video fue con Michael Jackson, mi primera película fue con Oliver Stone. Entonces yo no tenía una visión de que eso era algo único, ¿no? Yo hacía mi trabajo y trataba de hacerlo lo mejor posible, y a veces ni sabía con quién estaba trabajando, pero estaba haciendo lo mejor posible, ¿no? Y eso se traduce a continuar trabajando con ese tipo de personas y películas y proyectos donde no te das cuenta, pero tú estás haciendo tu trabajo y estás contribuyendo, ¿no? Entonces a mí me encanta ser centroamericano y sé que es importante. En esta segunda etapa he descubierto también que para los jóvenes es muy importante ver a otras personas que son centroamericanas trabajando en cosas que son fuera de lo común, digamos, para poder tener ese tipo de inspiración, decir, si él puede, pues yo también puedo, ¿no? ¿Y qué debemos hacer, cabal, en el tema de emprendimiento y creatividad? Tú que das charlas a nivel mundial, por ejemplo, a través de la OEA, la ONU, entidades internacionales, ya que en Guatemala el 70% de la población son jóvenes, menores de 30 años, y también tenemos una gran población de niños en nuestro país. ¿Cuáles serían los retos y cuáles serían los puntos que deberíamos de tocar para afrontar estos dos temas? Bueno, pues sí, estamos en un tiempo muy interesante porque tenemos toda una masa de jóvenes creciendo, donde ellos ya también están muy conectados a la tecnología. Y tenemos las personas que han estado manejando las políticas y el desarrollo del país, que tienen un poco de miedo a estas industrias, ¿no? Entonces tenemos que hacer un vínculo entre los dos grupos para darle la oportunidad a los jóvenes a conectarse al mundo. Eso es muy importante porque debemos aprovechar todos esos beneficios para hacer más accesible la tecnología y beneficiar a la juventud y a la niñez. Tú decías, no sabía que era un emprendedor, ahora veo que estás muy claro y el mundo te reconoce que eres un gran emprendedor a nivel mundial. Pero ¿qué deberíamos hacer? ¿Cuál es tu recomendación que has recorrido el mundo? ¿Qué deberíamos hacer en la educación, en la niñez, desde muy temprana edad y por supuesto en la juventud, para potencializar, para desarrollar ese espíritu emprendedor y que tengan menos tropiezos y que aceleremos ese desarrollo económico, esas oportunidades que nuestra juventud está esperando? Lo que pasa entonces es que ahora existe toda una generación de jóvenes, de niños también, que no pueden aprender bajo los sistemas tradicionales. Y hay nuevos sistemas y la tecnología viene a ayudar con esto, que en realidad esa es nuestra única solución para los países de Latinoamérica, agregar mucha tecnología en lo que es educación, porque la combinación de tecnología, las maneras como puedes educar usando las nuevas tecnologías, es increíble cómo le llegas a los distintos niños que tienen distintas necesidades y pueden aprender ciertas cosas mucho más rápido que otras cosas, ¿no? Vamos a un corte y luego continuamos con inversión y desarrollo.
Continuamos con inversión y desarrollo. Carlos, ¿de qué manera podemos maximizar las ventajas competitivas que cuenta Guatemala para atraer inversiones? Pues mira, yo hablo mucho de esto porque básicamente los jóvenes, lo que existe en Guatemala y Centroamérica es la creatividad. Nosotros somos una sociedad muy creativa. Desde muy temprana edad vemos la naturaleza, la belleza de la naturaleza, la mezcla de colores, pintores, escritores, músicos y creatividad ahora mezclada con tecnología crea toda una nueva serie de oportunidades para la región, que es lo que estamos discutiendo ahorita. Porque básicamente, pues desgraciadamente no podemos competir hoy por hoy con Corea, que comienza a darle a los chicos matemáticas desde muy temprano, pero sí podemos competir en el área creativa, ¿no? Entonces, tampoco en los volúmenes de China e India, pero sí en la parte creativa. Entonces, esta mezcla de tecnología con creatividad crea un valor agregado que Guatemala está listo para proyectar al mundo, ¿no? Claro. ¿Y cómo el desarrollo tecnológico puede atraer más inversiones? Por ejemplo, las telecomunicaciones. Tenemos más teléfonos que habitantes. Sí, es interesantísimo, pues lo que hablamos de educación es muy importante que ahorita los teléfonos son la manera donde todos los jóvenes se comunican. Hay muchos jóvenes que no saben escribir tal vez una carta, pero sí saben mandar text messages, ¿no? Mandar mensajitos. Entonces yo creo que hay que aprovechar esas nuevas tecnologías para comunicación, para educación, para compartir conocimiento y para crear nuevas fuentes de trabajo en la región. Para estar más interconectados. Claro, claro. Nuestro país y nuestra Centroamérica del Caribe tiene grandes fortalezas, recursos naturales, pero también un recurso humano que es capaz de competir y ser exitoso a nivel mundial, como tú eres una prueba viviente de ello. Pero ¿qué deberíamos hacer para aprovechar en el buen sentido de la palabra esas capacidades, esas fortalezas, que nuestra creatividad, nuestra innovación, nuestros productos y servicios lleguen a todos los mercados del mundo? ¿Qué deberíamos hacer? Básicamente hay dos cosas. Uno, para el principio es invertir en educación y tecnología. Y luego, para los jóvenes que ya están creciendo y trabajando, nos hace un poco de falta lo que llamamos ética de trabajo. Nuestra ética de trabajo en Centroamérica no es lo mismo que está pasando en los Estados Unidos, en Europa, y eso tenemos que trabajarlo un poco más. Y me refiero a hoy es hoy, no hoy es mañana, te lo mando hoy, tal vez la próxima semana. Ese tipo de cosas son cosas que nosotros como cultura tenemos que trabajar para poder insertar al mercado global. Tenemos que desarrollar esos valores como la puntualidad, la responsabilidad y decir el objetivo y la meta es para hoy y se tiene que cumplir. Regresando a las fortalezas de nuestra Guatemala, de nuestra Centroamérica, tenemos cultura, tenemos color, tenemos magia, tenemos historia. Estamos en el año de los Xlajú Bactún, la gran oportunidad de un nuevo renacer, donde lo comprendemos como la gran oportunidad que tenemos para refundar el país, reorganizarnos y encauzarlo en la senda del desarrollo. Pero ¿cómo podemos hacer para dar a conocer al mundo todas esas fortalezas, todas esas virtudes? Guatemaltecos excelentes, gente muy creativa, Océano Pacífico, Atlántico, ruinas, lagos, ríos, en fin, un sinfín de oportunidades. Claro, sí, de casualidad he tenido unas buenas reuniones con el señor ministro de Cultura, que estamos tratando de ver cómo se puede maximizar eso, porque es un año muy importante para Guatemala. En realidad hay tantos tesoros y lo que pasa que es muy difícil para nosotros verlos porque estamos tan cerca. Y nosotros queremos apoyar y aportar, trabajar en la visualización. Muchas de las cosas que no se entienden porque no se visualizan, ¿no? Entonces hemos hecho varios productos que son de Guatemala. Hicimos una exhibición que estuvo alrededor del mundo, fue a 30 países, el gobierno de Austria lo llevó a 30 países como lo mejor en cultura y tecnología de un producto que hicimos que se llamaba Guatemala Interactiva. Estrenamos en Washington eso, 10 niños de 10 años de edad apuntaban a pantallas interactivas y ibas a visitar a Tikal, el Mirador y distintos lugares, ¿no? Entonces yo creo que básicamente tenemos un tesoro en nuestras manos que no sabemos cómo explotarlo, por el bien de la conservación del mismo y también atraer inversión al país por toda la riqueza que existe, ¿no?
Por otro lado, Carlos, la responsabilidad social empresarial es un tema muy importante para las empresas. No solo le da un valor agregado, sino que da desarrollo a las comunidades. ¿Cómo tú lo estás fomentando en Estudio C? Bueno, nosotros somos una serie de compañías y conjuntos. Tenemos el estudio para demostrar que podemos generar desarrollo en el país. Tenemos la parte educativa que está bajo la fundación, que es una fundación no lucrativa, y la parte educativa se divide en dos. Uno es la educativa para animación y efectos visuales. Estamos trabajando con el TEC de Monterrey, empujando nuevos currículums en este tema, y estamos trabajando con el SENA en Colombia. Y aquí en Guatemala también hay varios proyectos este año para comenzar a hacer eso. Y luego la parte de la fundación también se concentra en conservación de cultura y productos educativos para niños. Entonces tenemos varios productos para niños y productos guatemaltecos que todos son con nuevas tecnologías, ¿no? Me agrada mucho que tú empezaste de cero. Básicamente empezaste siendo un gran empresario con una microempresa, después una pequeña empresa, mediana empresa, ahora una gran empresa que se proyecta hacia el mundo. El 85% de las empresas guatemaltecas son catalogadas dentro de las MIPYMES y más del 80% de la generación de Producto Interno Bruto viene de esas micros, pequeñas y medianas empresas. ¿Cómo podemos apoyar a los emprendedores que quieren iniciar una empresa en la sala de su casa, en el garage, que a veces no tienen dinero para comprar ni una computadora, pero tienen las grandes ideas, tienen esa fuerza, tienen la visión y se pueden convertir en grandes personajes y empresarios a nivel mundial como tú? Claro, sí, tenemos una gran necesidad como país en confiar en las pequeñas y medianas empresas, y básicamente es una combinación de educación con también dinero de inversión. Tenemos que tener angel investors, inversionistas que puedan apostar en la juventud y en todos los nuevos proyectos que la juventud trae, ¿no? Y tomar ese riesgo, porque lo que pasa es que somos muy conservadores en lo que es inversión. En Guatemala nos gusta invertir únicamente en cosas físicas, ¿no? Edificios y terrenos, pero todavía no creemos en la inversión del proyecto de una persona o proyectos que tienen desarrollo digital, ¿no? Entonces ahí nos falta trabajo como sociedad. Pero con todo lo que tú estás haciendo, estoy seguro que nos estás abriendo los ojos a muchas personas. Y aprovecho también para indicar que tú estarás en el tercer Congreso Iberoamericano de Jóvenes Emprendedores, compartiendo con más de 2,000 jóvenes de 19 países de América Latina con la Asociación de Jóvenes Empresarios, que también estamos poniendo la información en este momento para que más jóvenes puedan participar y escucharte de todas esas grandes vivencias. Carlos, ¿qué estrategias debería implementar Latinoamérica para acelerar su desarrollo? Bueno, mira, trabajamos con México, trabajo con el secretario de Economía, Ferrer. Ellos están muy en sintonía con las industrias creativas. Acaban de anunciar que Guadalajara van a invertir muchísimo dinero en crear una ciudad creativa. En Colombia igual, Brasil, Uruguay, en Centroamérica debemos movernos también en esas direcciones. Tecnología, creatividad son buenas fuentes de empleo para toda la masa de jóvenes que tenemos, ¿no? También hay una cosa que se habla mucho de esto, pero son empleos verdes, en el sentido de que tenemos los recursos muy cuantificados en Centroamérica. No tenemos tanto terreno, no tenemos tantos lugares para construir y destruir nuestro ambiente. Todo lo que hacemos en las computadoras puede generar dinero, puede generar valor, y no estamos destruyendo el ambiente. Los castillos que se hicieron para NASA requieren el mismo conocimiento de un arquitecto, de un ingeniero, de toda la creatividad que se necesita para un edificio de verdad, pero en realidad se invirtió todo digitalmente, y eso tiene un valor y se enseña alrededor del mundo, y no hubo un árbol destruido en Guatemala por crear el castillo de Narnia, ¿no? Entonces es muy importante también eso en todos estos nuevos trabajos. Con la creatividad y emprendimiento vamos a poder hacer ese aceleramiento del desarrollo de Latinoamérica. Vamos a un corte y continuamos con inversión y desarrollo. Continuamos con inversión y desarrollo. Carlos, con tu experiencia alrededor del mundo y con los diferentes países que has trabajado, ¿cuáles son los mayores retos que tenemos en Guatemala para estar en el ranking de competitividad necesario para que nuestro país se desarrolle económica y socialmente? Bueno, otro de los retos que tenemos es trabajar juntos.
En realidad no nos gusta en Latinoamérica hacer grupos tan grandes. Individualista, dices tú. Individualista. Nuestra industria, por ejemplo, cuando trabajamos en las Crónicas de Narnia, trabajamos con la compañía de George Lucas, ILM, que eran 1.600 personas, Sony Imageworks 1.200, Rhythm and Hughes 800. Aquí en Guatemala y en Latinoamérica no existen compañías mayores de 12 personas, 14 personas. Entonces no podemos dar el salto a la industrialización, que es lo que en realidad trae el desarrollo de ciertas industrias. Entonces estamos trabajando muy individualmente cuando deberíamos estar trabajando más por grupo y también, perdón, por regiones. Por eso ahora nosotros estamos trabajando con México, Colombia, para poner a Guatemala en el centro de estos dos mercados grandes y poder interactuar entre todos los mercados. Qué interesante esa visión y la compartimos. Tenemos que aprender a trabajar en equipo porque Guatemala somos todos, Centroamérica y el Caribe somos todos, América Latina somos todos. Ya que hablabas de ese trabajo en equipo, cuéntanos un poquito algunas interioridades positivas. Sé que has trabajado en muchas películas, pero por ejemplo las Crónicas de Narnia, Space Jam, Armagedón. ¿Cómo se gestan esos proyectos? ¿Cómo se llevan a la práctica? ¿Y cómo se hacen éxitos a nivel mundial de Guatemala y de Centroamérica para el mundo? Claro, es interesante porque algunos fueron hechos cuando trabajaban en los Estados Unidos, por ejemplo Armagedón. Y Armagedón fue Space Jam, que mencionó primero, fue cuando se hacían antes las películas, que toda la película se le daba a una sola compañía. Entonces todos los efectos se hacían en una compañía. Pero debido a que hay tantas películas que quieren efectos y las quieren sacar tan rápido, ahora se hacen en muchas compañías. Entonces para Armagedón éramos 10, 15 compañías trabajando. Y entonces tienes que aprender a cómo trabajar con esas 10 compañías. Luego las Crónicas de Narnia, nosotros hacíamos el castillo, Rhythm and Hughes hacía el león, nosotros mandábamos el río para Sony Imageworks. Entonces de distintos idiomas, distintas culturas, estamos trabajando en unas redes globales y eso también es súper interesante para Centroamérica y Guatemala, que ya no nos tenemos que sentir oprimidos por la región o por donde estamos. Desde aquí nosotros hemos trabajado con la India, con Nueva Zelanda, Londres, California, Argentina, y seguimos trabajando. Ahorita estamos trabajando en un proyecto con Israel, México y Guatemala. Una de las nuevas películas de Warner Brothers con Sean Penn, que va a salir este año, y pues todo es trabajo en grupo, ¿no? Guatemala tiene dos caras. Vemos la Guatemala desarrollada, que es desde el sur de México hasta el norte de Colombia, que es la metrópoli modelo. Pero también, si te vas 35 kilómetros dentro de la ciudad capital, vemos una Guatemala que tiene un desarrollo, se puede decir que no hay desarrollo, de más de 100 años o hasta 150 años. ¿Qué son los retos que tú ves que deberíamos de hacer, que a través de la tecnología y creatividad se pueden implementar, y otros elementos para llevar ese desarrollo que hace falta en las áreas rurales? Claro, pues uno a través del internet y de sistemas de comunicación, llevar educación, conservación de cultura, también que nuestros sistemas de educación incluyan todas las distintas culturas que hacen Guatemala. Eso es muy importante, pero estamos en un excelente tiempo donde quiera que no, las redes sociales y los teléfonos están obligando a comunicarnos, y tenemos que entonces usar esos sistemas para infiltrar educación para el beneficio de todos. Vemos que tienes una gran capacidad para formar equipos, para lograr resultados, y esos esfuerzos que se hicieron en las películas que mencionaste, definitivamente se demuestra que el trabajo en equipo siempre da mejores resultados. Pero también mencionaste el tema de región. Compartimos totalmente que Centroamérica, el Caribe e inclusive América Latina deberíamos de avanzar en una región. ¿Cómo ves esa integración regional de Centroamérica y el Caribe para que armonicemos, para que tengamos más colaboración, para que se expandan nuestros mercados y alcancemos ese desarrollo rural del cual se hablaba hace un momento? Claro, estoy muy de acuerdo. Básicamente desde California, cuando yo digo que el estudio está en Guatemala, les gusta, pero dicen hay muy poquita gente. Cuando ahora ya estamos hablando que tenemos estudios en México, Colombia, Guatemala, entonces ya abren los ojos. Y hemos estado trabajando en una campaña que se llamó Mucho Gusto Centroamérica con la Unión Europea, de tratar de comenzar a repensar otra vez una Unión Centroamericana, incluyendo República Dominicana, Panamá, Belice, porque es importantísimo. Si nosotros nos juntamos como mercado, ya tendríamos 55 millones, podríamos ser del tamaño de Colombia en estilo de mercados, ¿no? O casi
Y si unimos al sur de México, estamos hablando de 97 millones aproximadamente, imagínate. Entonces, en realidad es tiempo de movernos de países a regiones. Yo creo que funcionó muy bien el siglo pasado, todos estos países, pero ahora somos la región centroamericana. Y los mercados y el salto que vamos a poder dar es únicamente si nos vemos como región. Tú que has trabajado mucho con la juventud guatemalteca de América Latina, ¿cuál sería ese mensaje que le darías a la población joven de nuestro país para que vean que con tu ejemplo se puede salir de esas partes de las drogas, del crimen organizado, que el camino al emprendimiento y la creatividad es el futuro de nuestro país? Sí, en realidad los problemas de juventud normalmente son frustración de energías, porque la juventud viene con muchas respuestas, con muchas ganas de cambiar el mundo, con muchas ganas de contribuir. Y te tienes que encontrar la manera de hacerlo. Yo estaba muy frustrado y dibujos y luego computadora fueron la manera que salí en eso, ¿no? Entonces, uno que es interesantísimo, que toda esta generación está creciendo, es creo que el único momento donde tú estás creciendo y no sabes en qué vas a trabajar, qué industria vas a trabajar, porque tú puedes crear una nueva industria. Yo estoy trabajando en algo que no existía en ese entonces. Efectos visuales para películas, cuando yo comencé no existía. Se hacía visualización científica para la NASA y satélites así, pero no era de lo que estamos viendo en Transformers y las películas de hoy. Entonces yo nunca me imaginé que iba a trabajar en esto. Entonces lo que pasa es que tenemos toda una nueva masa de jóvenes que no necesariamente tienen que trabajar en las industrias que ya existen, sino que ellos se pueden inventar todas las nuevas industrias que van a traer a la región. Y por supuesto, tú eres una muestra de ello. Finalmente, ¿cuál es el mensaje para los empresarios, los que ya invierten en Guatemala, en Nicaragua, en Centroamérica, y los que quieren venir a invertir acá? ¿Qué mensaje les enviarías para que ellos aprovechen todas las fortalezas que tenemos, que vean que es un lugar donde se puede generar muchos proyectos, generar cientos de miles, o por qué no decirlo, millones de empleos, ya que Guatemala en este momento necesita 5.4 millones de empleos? Sí, en realidad tenemos la materia prima, ¿no? Que uno de esos es juventud. La otra materia prima es el acceso a la tecnología. Combinando esos dos, en realidad no hay límite de qué es lo que se puede convertir de Centroamérica y de Guatemala, ¿no? Y por supuesto muchos recursos naturales para hidroeléctricas, para petroleras, mineras, infraestructura y tantas cosas más. Carlos, te agradecemos por haber estado en Guatemala nuevamente, esta tu casa donde tienes tu base prácticamente para operar hacia el mundo en inversión y desarrollo, y te exhortamos a seguir motivando a toda esa juventud que representa nuestro presente y futuro, porque estamos seguros que vamos a encontrar esas oportunidades con casos de éxito como el tuyo. Nuevamente, enhorabuena y muchos éxitos. Es necesario que el sistema educativo, las familias y organizaciones fomenten el espíritu emprendedor y el uso de la tecnología y creatividad desde la niñez y la juventud. Debemos aprovechar nuestros recursos, el recurso humano que es el más importante, los avances tecnológicos, nuestras fortalezas y oportunidades para seguir trascendiendo a nivel mundial. En inversión y desarrollo siempre hemos recalcado la importancia del espíritu emprendedor. Una vez más les hemos presentado un caso de éxito de una persona visionaria y creativa como lo es Carlos Argüello, Estudio C, su fundación y sus empresas que han trascendido y seguirán trascendiendo fronteras para proyectarse al mundo. Un aporte de la creatividad y la innovación de Centroamérica para el mundo. Si lo podemos soñar, lo podemos lograr. En inversión y desarrollo, felicitamos a todos los padres en su día. Manifestamos nuestra admiración por su labor que realizan en el proceso de la formación de valores de carácter en cada uno de sus hijos. Sabemos que el reto es grande, sin embargo, una labor con esmero, con buen ejemplo, con amor y carácter marcan la diferencia y permiten el desarrollo de personas de bien, con las herramientas para valerse por sí mismos y ante todo siendo una persona productiva y honorable. A ti, papá, muchas gracias porque a través de tu ejemplo has inculcado en nosotros el amor hacia Dios, nuestra familia y hacia nuestra patria, sabiendo que en todo momento debemos actuar con apego a la moral, la ética y el respeto a los demás. Feliz Día del Padre, te quiero, papá. Con tranvía y vino tinto, viejo mi querido,
yo soy tu sangre.